De la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la recuperación de la seguridad y la institucionalidad. Queremos saludar a nuestras siguientes invitadas: la ingeniera Jenny Andrade, especialista en delitos financieros; la doctora Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos. A propósito de hechos de coyuntura, como ha sucedido el último proyecto urgente en materia económica que enviara el pasado lunes el Ejecutivo, el proyecto denominado Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública, a sabiendas de que hay una ley de extinción de dominio que no ha funcionado a plenitud en el Ecuador. Quisiera empezar con la ingeniera Jenny Andrade. ¿Cómo enfrentar estos desafíos y cómo volverle más eficaz al Estado ecuatoriano cuando vemos por estadísticas que hay procesos de lavados de activos? Sin embargo, hay muy pocas sanciones e incluso sentencias sobre lavados de activos en el Ecuador? Ingeniera Andrade, muy buen día. Buenos días, Radio Democracia, gracias por la invitación. Buenos días a la panelista que me acompaña, Catalina, la conozco desde hace algunos años atrás. Buenos días a los radioescuchas. La verdad es que Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, califica la efectividad en la prevención del lavado de activos de los países basándose precisamente en el número de sentencias, en el número de casos que han llegado a condenas. Y es una preocupación en el Ecuador que tengamos muy pocos casos que se pueden, diríamos, contar con la mano. Eso hace notar que nos hace mucha falta llegar precisamente a sancionar, a decomisar, a extinguir la propiedad de aquellas organizaciones, de aquellos delincuentes, de aquellos terroristas, incluso que hoy en día se demuestra pues que pueden seguir con sus bienes a vista y paciencia de todo el mundo, cuando lo que necesitamos es precisamente caer donde más les duele. Donde más les duele es quitarles esos beneficios, quitar esa integración que lograron en todo el proceso de lavar dinero. Entonces, muy bien hecho por el presidente Noboa. Yo pienso que ha tomado decisiones que no han tomado los otros presidentes, que ha sido también, yo pienso que debió en un momento ser para él muy duro tomar estas decisiones drásticas, pero pensó en el bien de todos. Porque yo pienso que los buenos somos más y la sociedad demanda precisamente que las autoridades que han estado de turno anteriormente rindan cuentas de lo que hicieron o lo que dejaron de hacer cuando debían hacerlo. Entonces, para mi concepto, muy bien hecho. Tenemos que apoyar todos, tenemos que ese sentimiento patriótico sacar a flote y decir ya basta. Ecuador es un país que queremos paz. Ecuador es un país donde queremos seguir viviendo con seguridad, con transparencia, con idoneidad. Y eso queremos primeramente que sea ejemplo de las autoridades de control, que sea ejemplo en los casos investigativos. La fiscal ha hecho un excelente trabajo. Es lo que podría manifestarle respecto de su pregunta. Ingeniera Andrade, quizás no se ha hecho bien las cosas en el país. Fue un avance la aprobación de la ley de extinción de dominio, pero también se ha criticado que en esa ley se haya puesto que para que extinga una propiedad hay que llegar a la sentencia ejecutoriada. Sabemos cómo funciona la justicia en el Ecuador, y hasta llegar a una sentencia ejecutoriada en última instancia realmente pasa mucho tiempo y la situación apremia. Bueno, para llegar a una sentencia ejecutoriada, lo que necesita el juez es tener las pruebas periciales suficientes que soporten un dictamen. Si el juez no tiene esa evidencia, no tiene esas pruebas, pues tal vez se va a dilapidar, se va a extender la toma de decisiones. Pero entonces, ¿dónde debemos ser más efectivos? Debemos ser más efectivos desde el mismo punto de inicio de la relación comercial de un cliente con cualquier sujeto obligado, una debida diligencia, un monitoreo adecuado, una investigación luego adecuada, donde se genere prueba razonable suficiente para que el juez pueda llegar a un dictamen. Hasta conseguir este periodo de maduración, pues lo que tenemos que, evidentemente, como están haciendo en otros países centroamericanos, por ejemplo, que pertenecen al GAFIG, el Grupo de Acción Financiera del Caribe, a solo pedido administrativo ya se puede extinguir el dominio de un bien
que ha sido conseguido con capital ilícito. Entonces, es una forma de acelerar este proceso, es una forma también de alertar de que acá no va a ser tan fácil tener bienes que han sido comprados, adquiridos con capital ilícito. Entonces nos queda dos caminos: o fortalecemos el ámbito de la prevención en los sujetos obligados y fortalecemos ese ámbito de la prevención y monitoreo con enfoque basado en riesgos, o la otra es hacemos lo que se está solicitando en el nuevo proyecto de ley, a solo pedido administrativo, que proceda pues la extensión de dominio de aquellos capitales que han sido obviamente obtenidos de un origen ilícito y con los cuales se han adquirido bienes. Quiero dar la bienvenida a la doctora Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos. ¿Cómo ve usted este proyecto urgente en materia económica que ha remitido al Ejecutivo, denominado para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, con una circunstancia que el Ecuador ha sido poco eficaz? Como bien nos decía la doctora Jenny Andrade, se cuenta con los dedos de una mano, ni siquiera de las dos manos, que aquí haya sentencias, y para llegar a una sentencia el tiempo que pasa, y mientras tanto la ley dice tendrá que haber una sentencia ejecutoriada. Doctora Carpio, muy buen día. Buenos días con toda la audiencia. A ver, antes de contestarles, quisiera aclarar una cosa de la ley de extinción de dominio, ¿no? Y como algo anecdótico, en el año 2022 yo fui parte de los instructores y de los abogados que escogimos mediante pruebas y un tribunal a los actuales jueces de delincuencia organizada y anticorrupción. Y precisamente yo dicté la cátedra de extinción de dominio y recuperación de activos. Para mí fue todo un reto porque no había precedentes aquí en el Ecuador. De hecho, fui la primera persona en todo el Ecuador que dictó esta cátedra. Tuve que estudiar mucho. Pero cuando estudié esta materia y analicé la ley que tenemos, me di cuenta que era un saludo a la bandera. Y lastimosamente tuve que mencionarles a los candidatos en aquel entonces a jueces anticorrupción que iban a tener una tarea titánica. ¿Por qué? Primero, porque como bien lo mencionaron los dos, se necesita una sentencia ejecutoriada, pero aclaremos a la gente qué significa esto: una sentencia penal ejecutoriada. Es decir, que debe haber, ¿no?, una prejudicialidad penal, como hablamos los abogados, ¿sí? Entonces, si no hay eso, no se puede extinguir el dominio. Pero ahí no acaba el candado constitucional que le pusieron. Y ya voy a explicar por qué el candado constitucional. Porque esta ley en los países del mundo no tiene prescripción, ¿ya? Pero aquí en el Ecuador esta ley solo se puede aplicar 15 años, ¿ya? Entonces son 15 años de hoy para adelante, 15 años de hoy para atrás, ¿sí? Entonces ya les van poniendo límites a los jueces. Pero ahí no acaba esto. Cuando ellos quieran extinguir el dominio, que además, aclaro, esto no es un proceso penal, es un proceso o un mix, un proceso civil, ¿no? Pero se necesitan fiscales especializados, porque los que van a tener la gran carga de investigar los patrimonios mal habidos son los fiscales, y todavía no hay fiscales especializados, ¿sí? Los de lavado de dinero están abarrotados de casos y todavía no se ha creado una unidad especial dentro de la Fiscalía para que investiguen. Sé que están avanzando los procesos. El Consejo de la Judicatura ha hecho grandes esfuerzos, pero esto es muy, muy grande. Entonces, el asunto es que se necesitan los fiscales especializados para que después los jueces puedan dictar esas sentencias de extinción de dominio. Cuando yo investigaba en esto, me di cuenta, porque pensé que fue la Asamblea la que mandó la ley con esos candados, y me di cuenta que fue el Ejecutivo. Y lo voy a decir, porque aquí hay que tener también responsabilidades políticas. Fue el presidente Lenín Moreno el que mandó todos esos candados, y lo más lamentable es que la Corte dio paso.
¿Y qué corte? Yo ahora en este momento no creo ya en nadie. Los non plus ultras, que muchos de ellos fueron mis maestros. Yo soy 25 años de abogada. Cosa que para mí fue una decepción terrible. La Corte Constitucional se refiere usted. Sí, la Corte Constitucional. Ellos dieron paso. Magistrados que se supone que era lo mejor, la crema innata y de los abogados. Ellos pusieron esos candados, ¿no? Sería de preguntarles, algunos de ellos ya ni siquiera están, ¿por qué lo pusieron? ¿Qué presiones habrán tenido del presidente Lenín Moreno? Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad penal? Sacan otra ley. La verdad, no he revisado a cabalidad, no puedo manifestarme sobre esa ley, pero sí le puedo manifestar sobre lo que he estudiado y sobre lo que yo he dictado cátedra a los que son actuales jueces anticorrupción, que dicho sea de paso, la mayoría eran jueces y fiscales, muchachos jóvenes, ahí no hay nadie mayor de 40 años. Yo como abogada jamás me metería de jueza, ¿sí? Pero estos muchachos, muy bien preparados, porque han hecho una carrera judicial, tienen una tarea súper dura. Imagínense lo que es ser juez que pueda extinguir el dominio. No es cualquier cosa. Ellos se están arriesgando mucho, al mismo nivel de los policías y de los militares que están ahorita con los temas de los terroristas, ¿no? Entonces, el tema es bien complicado, Miguel. No es así nomás. Pueden sacar esa ley que me comprometo a revisar y después puedo mandarle mis observaciones al respecto, pero ahí está otra ley orgánica, ¿ya? Habría que ver dónde hay un choque de normativas, ¿no? Porque una ley orgánica siempre va a tener un peso especial. Entonces hay que hacer reformas coyunturales, pero también la UAFE, ya, y le puedo decir porque yo soy exfuncionaria de ahí, cuando era la Unidad de Inteligencia Financiera, ha avanzado mucho, ¿no? Le han dado nuevas capacidades, pero todavía no está lista para el tema de extinción de dominio. Necesita más, desde tecnología de punta con inteligencia artificial hasta más personal, ¿ya? Que puedan prepararles, para que tenga usted una idea. El departamento de cumplimiento del Banco Pichincha es el más grande del país, tiene alrededor de 30 o 35 personas. La UAFE, el DAO, que es la dirección de operaciones, ¿no? Donde está el cerebro, donde hacen el análisis patrimonial, el análisis financiero, que dicho sea de paso hay que aclarar que no hacen investigación como hace la Fiscalía, es otro tipo de análisis patrimonial lo que hace la UAFE, que complementa lo de la Fiscalía. Apenas me parece que son, hasta los últimos datos que yo tenía, 15 personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede la UAFE hacer análisis patrimonial para extinción de dominio si no le dan los recursos y la capacidad y los funcionarios necesarios para eso, Miguel? Entonces, el tema es, yo entiendo que el presidente Noboa tiene muy buena predisposición. De primera mano sé que ha dado disposiciones y están con el acelerador ahí, pero esto va más allá de una simple ley. Ingeniera Andrade, por lo que señalaba la doctora Catalina Carpio, en medio de esta debilidad institucional, debilidad en las leyes, en la aplicación, en el seguimiento, en la investigación, ¿qué hace falta para ser más eficaz? Porque quien desconozca de esto, para extinguir un dominio, ¿qué hace falta para ser eficaz? Mucho se recurre a la falta de normas. También se necesita decisión para investigar y para extinguir dominios. Yo diría que fundamentalmente, en mi experiencia como profesional certificada en prevención de lavado de activos, soy una de las pocas profesionales certificadas a nivel internacional y yo comparo lo que está sucediendo en otros países donde he tenido la oportunidad de estar precisamente con jueces, fiscales, con unidades policiales a través de los programas de la Embajada Americana. He estado en Panamá, en México y ahora voy a estar en Washington. Lo que hace falta en el Ecuador es una formación técnica y especializada en combatir este delito, que no es igual que combatir o investigar cualquiera de los otros delitos, hablemos de asesinato, homicidio, etcétera, etcétera. Este es un delito de inteligencia financiera. Entonces,
¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los capacitados? ¿Cómo están capacitados los oficiales de cumplimiento? Desde el año 2018, la UAFE sacó una resolución en donde la única entidad autorizada a formar oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados es la misma UAFE hasta el día de hoy. Entonces, la capacitación privada en temas de prevención del lavado de activos murió desde el 2018 para acá. Porque, ¿qué pasa? Que los sujetos obligados lo que dicen es, bueno, si hay una capacitación en donde el único ente autorizado es la UAFE y hay que calificarse con ellos, pues obviamente acuden a la UAFE, pero veamos quiénes están capacitando ahí. Veamos cuáles son los programas, qué tan técnicos son los programas. Y ahora otro asunto, de que si la UAFE o los sujetos obligados o las superintendencias quieren ejercer una adecuada supervisión, quieren ejercer y adoptar y sancionar, bueno, el oficial de cumplimiento le puede decir, usted no me enseñó eso en lo que me capacitó. Entonces también hay un conflicto de intereses. Es en el único país de los que yo conozco en Latinoamérica donde sucede esto. Es como que el Ministerio de Educación diga, el único encargado de informar a profesores y maestros somos nosotros. O el Ministerio de Economía diga, los únicos encargados de informar economistas somos nosotros. ¡Qué absurdo! Cuando el conocimiento es libre y mientras más aportemos al conocimiento, pues va a ser mejor. Entonces, ¿dónde está la raíz de este problema? Hace falta capacitación técnica especializada. Hace falta también buenos programas, buenos sistemas de prevención del lavado de activos, en donde el enfoque se fundamenta en el riesgo sectorial, porque no es lo mismo lavar dinero en un banco que en una constructora o en una inmobiliaria. Hace falta auditorías especializadas. Yo anoche tuve una entrevista en el programa de Vera a su manera, Carlos Vera a su manera, precisamente estaba con el superintendente de compañías, y él decía que no tiene esa capacidad en recursos ni humanos ni técnicos para hacer un buen trabajo. Tiene como 200,000, 80,000 empresas que son sujetos obligados a reportar y no ha podido hacer una auditoría a cada uno de estos sujetos obligados. Imposible con el personal que tiene. Y precisamente le mencionaba que si están en esa necesidad, si están en esas falencias de recursos, ¿por qué ellos no acuden también a la ayuda de profesionales en el sector privado? Ujú. No hay ninguna resolución en la superintendencia de compañías en donde se especifique los requisitos que debe tener un auditor externo en el ámbito privado. Yo apliqué y el encargado de esa calificación me dijo, ingeniera, no hay resolución para que se califique como auditor en el ámbito que usted quiere. Tendría que aplicar los mismos requisitos que cualquier otro auditor externo, pero para estados financieros. Es un absurdo, porque este es un ámbito técnico, especializado. Entonces, todas estas son las falencias que han ido sumando para tener las consecuencias que tenemos hoy. Lo escuchamos anoche, sus argumentaciones con el superintendente de compañías precisamente, pero ¿cree usted, de su experiencia, nos ha citado países de Centroamérica, no sé si conoce la experiencia de Colombia, también mucho se reivindica, tuvo años atrás la ley de extinción de dominio, que el argumento es que ha sido muy eficaz? ¿Cómo simplificar procesos, ingeniera Andrade, en el Ecuador, a fin de ser mucho más eficaz? Bueno, la simplificación de procesos está muy claro. Lo mismo lo dice desde el mismo Gafi en sus recomendaciones. Empezamos por la prevención en los sujetos obligados, donde deben tener un sistema de prevención del lavado de activos con enfoque basado en riesgos. Este sistema consta de políticas y procedimientos, de tener un oficial de cumplimiento debidamente formado técnico, de tener auditorías internas y externas, y la última es capacitación permanente a todos las personas que conforman una organización. ¿Por qué? Porque las tendencias, las tipologías van cambiando. Entonces debemos estar todos actualizados con lo que está pasando en el mundo para tener efectivos controles. Tenemos que alertar, tenemos que mejorar y madurar y elevar las alertas y los controles. Eso en el ámbito de la prevención. Si tenemos operaciones sospechosas, reportarlas debidamente a la UAF, y ahí viene el ámbito de aplicación, el ámbito de gestión de la UAF.
hacer inteligencia financiera con todo lo reportado por los sujetos obligados, generar reportes, generar evidencia que sea suficiente para que esa evidencia se eleve a Fiscalía y Fiscalía inicia su trabajo de investigación ya en el ámbito público. Entonces aquí somos varios actores. Una vez que Fiscalía determina efectivamente que hay un indicio, que hay una sospecha evidente de lavado de dinero, eleva toda esa información al juez para que el juez tenga información suficiente, pruebas periciales suficientes y pueda él dictaminar sentencia. Ahora, recordemos que el crimen organizado no solamente actúa en el país, en este caso en nuestro Ecuador, sino que el crimen organizado no respeta fronteras. Tenemos carteles operando aquí de diferentes países, mafias de diferentes países, y por lo tanto vamos a necesitar de esos acuerdos internacionales, de los memorándums de entendimiento que tiene la UAFE con los otros similares de los diferentes países, de los tratados de asistencia legal mutual, los EMLAT, cuando ya esté elevado a un juicio, y por lo tanto es importante activar estos acuerdos internacionales para tener información de cómo estas mafias actúan en cada uno de estos países donde han estado operando. Entonces, hay que recopilar información, necesitamos una investigación también especializada, y es una de las observaciones que hizo el GAFILAT en su análisis de evaluación de riesgos país en enero del 2023. Hay que fortalecer las capacidades investigativas, fortalecer las capacidades de supervisión de las superintendencias. Ojo, que no es solamente superintendencia de bancos, estamos hablando de la de compañías, valores y seguros, de la superintendencia de economía popular y solidaria, del Consejo Nacional, Consejo de la Judicatura, de la misma UAFE, porque son varios sujetos obligados los que necesitan esa supervisión. Entonces, aquí es realmente elevar esa capacidad técnica investigativa para conseguir buenos resultados y que realmente el programa, el sistema nacional de prevención de lavado de activos sea eficaz. Vuelvo con la doctora Catalina Carpio y le pregunto de las experiencias que nos ha relatado la ingeniera Jenny Andrade. ¿Qué hace falta para ser más eficaz en el control de bienes, la extinción de dominio y también simplificar procesos? Porque penosamente, y esa ha sido la evidencia, citó lo que hizo el presidente Lenín Moreno, lo que ha hecho la Asamblea Nacional, que a veces no ha sido absolutamente clara en la aprobación de proyectos de ley, como ocurre con la ley de extinción de dominio. Doctora Carpio. Bueno, aquí es evidente que hay un componente político, desgraciadamente. Las leyes que se sacan tienen nombre y apellido. Y obviamente se tienen que acomodar, ¿no?, entre comillas, a las conveniencias económicas y políticas de nuestra clase política, realmente. Ahora, también el tema, estoy muy de acuerdo con lo que dice Jenny, hay muchos obstáculos de la misma superintendencia y espero que esté oyendo el superintendente. Esto no es una crítica para denigrar a la superintendencia y sus funcionarios para nada, pero sí que les llegue la voz de gente que somos expertos. Yo en esto trabajo 15 años, Jenny está muchos años más que yo, pero temas de anticorrupción yo manejo ya 25 años. Entonces, somos gente que tenemos experiencia en esto y vemos. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías sacó una resolución que es totalmente inconstitucional. Prohíbe que los abogados sean oficiales de cumplimiento. Por favor, o sea, es un absurdo. En países como Colombia, los oficiales de cumplimiento son multiprofesión, o sea, puede ser de muchas profesiones porque se complementa. Un contador, la superintendencia menciona que solo contadores, economistas, administradores de empresas pueden ser oficiales de cumplimiento, perdón. Pero un abogado es el que sabe detectar una operación sospechosa, ¿sí? Sabe la parte legal, que se complementa, por supuesto, con la experticia de auditores, de contadores, de economistas. Entonces, aquí debe haber una capacitación específica, ¿sí?, en riesgos, en prevención de lavado de activos, no por profesión, porque puede tener cualquier título. Si una persona se capacita
en esa materia, pues facilita totalmente el trabajo. Entonces, lo que Jenny decía de que desde el 2018 el sector privado no puede entrar a formar oficiales de cumplimiento es totalmente cierto. Hay ese pensamiento de los funcionarios públicos, esta es mi opinión de lo que he visto en el ejercicio de mi profesión, que piensan que es una competencia que están enriqueciéndose, entonces limitan, van poniendo límites, ¿no? Cuando no debería ser así. Debería el Estado, a través de sus entidades públicas, requerir profesionales que desde el ámbito privado puedan coadyuvar, puedan apoyar a que las entidades públicas hagan su trabajo. Así funciona Colombia y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, es un tema estructural de ponernos a pensar que tenemos que aunar esfuerzos. Y, por ejemplo, la superintendencia de compañías se pasa haciendo revisiones a constructores, sobre todo al ámbito de la construcción, honrados, que les molesta que falta esto, que el manual, que no sé qué, que mándeme por aquí. Cuando se olvida de que lo más importante es el hacer el análisis a los grandes delitos que hay ahí, estafas, lo que pasó con la bolsa de valores y que no controlaron las inversiones del ISPOL, ¿no? Ahí están realmente donde deberían estar los funcionarios, no molestando, porque esa es la palabra, a la gente activa del sector de la construcción, que dicho sea de paso, ahorita están con muchos problemas económicos porque no están vendiendo por la situación del país y encima les caen grandes sanciones cuando no presentan ciertas cosas. También el otro problema es, yo soy abogada patrocinadora en casos de lavado de activos y estudio muy, muy bien los casos, no defiendo a cualquiera, y me he hecho cargo de casos de personas que son acusadas de lavado de dinero, pero no hay realmente delito. Ahora, en este momento estoy llevando un caso grande, ¿no? Estoy abogada defensora de un equipo de fútbol, pero también estoy llevando un caso de una viejita de 87 años acusada de lavado de dinero por un ROI, un reporte de operación inusual y justificado de la UAFE, que no tiene ni pies ni cabeza. Esos informes, y puede consultarles a cualquier abogado que ejerce en temas de lavado de activos, no tienen un sustento bien hecho. No hay análisis patrimonial, es un copy-paste que sacan del SRI, de la Superintendencia de Compañías, pero los funcionarios inclusive les da recelo dar un análisis, una opinión técnica, ¿no? Por las consecuencias que puedan tener más adelante. Entonces, imagínese una señora de 87 años que cuando el fiscal le llamó a rendir versión, le dije, fiscal, la señora tiene Alzheimer. Entonces me dijo, entonces suspendamos la versión. Le dije, no, quiero que la vea. La pobre viejita no sabía de qué le estaban hablando. Y entonces, ese tipo de cosas injustas que hay, y llevo algunos casos de personas que una investigación, no estoy hablando de un proceso de lavado de activos, una investigación en fiscalía se supone que dura máximo 24 meses. Tengo casos que duran 5 años. Y no hay elementos de convicción. Y Fiscalía, por fin, ya después de 5 años, ha pedido al juez de garantías penales que disponga el archivo. Entonces, hay un montón de casos de este tipo, por eso es que no hay sentencias, que también les estorban ahí a los fiscales que puedan seguir investigando y aunando esfuerzos en casos que realmente hay indicios de que se ha lavado de dinero. Mira, se escapan delincuentes como este señor Salcedo, que ahora, bueno, ya le cogieron en Panamá, pero sabemos que él ha estado involucrado en un montón de casos. Entonces, aquí, a los que se están molestando es a la gente común y a los delincuentes, pero a los delincuentes de bajo nivel, porque realmente este tipo de delitos son de cuello blanco, por eso se llaman así en el mundo. No puede cualquier persona cometer un delito de lavado de activos. Se necesita una sofisticación intelectual, profesional y técnica, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están más arriba? Ya con algunos procesos nos han ido descubriendo que hay hasta banqueros
Ahí es donde se tiene que atacar, porque este es un delito económico. Y las mafias, los terroristas que están actualmente aquí en el país, son movidos por grandes financieros y financistas. Entonces, ahí es donde hay que atacar. Ok, vamos a llenar las cárceles de delincuentes de poca monta, ¿no? Y lo otro que se tiene que hacer, podemos llenar las cárceles, estimado Miguel, pero si no hay una política de Estado que comience desde el vientre materno, que alimente a las mujeres que están embarazadas, que después en las escuelas y colegios los niños sean bien alimentados para que tengan capacidad intelectual, ¿no? Que reciban una buena educación y que después de esos niños y esos jóvenes se les garantice un trabajo digno. Vamos a seguir teniendo delincuencia aunque los presidentes que vengan sigan metiendo presos en las cárceles, porque no hay una alternativa. Cuando pasó lo de TC, a mí me dio mucha tristeza también ver las caras de esos muchachos, eran gente joven, ¿no? Y después confirmaron, habían hasta menores de edad. O sea, ¿qué futuro tenemos? ¿Cuánto les habrán pagado para que vayan a hacer ese show? Unos $50 a cada uno, cuando mucho, ¿no? Y por eso es que no estaban preparados, porque si hubieran sido entrenados, hubieran disparado a todo el mundo, se hubieran dado bala con los policías, pero se rindieron, ¿ya? Les pusieron de carne, de cañón, para causar terror, para distraer la atención, ¿no? Entonces, esto es coyuntural, ¿no? Podemos tener las leyes que sean, la Asamblea puede seguir dictando leyes, pero si no hay un plan nacional, como hizo, por ejemplo, en países en el Asia que estaban plagados de corrupción y de crimen organizado, ¿no? Les tomó 30 años barrer todo eso. Pena de muerte. Así es. China, Singapur, Taiwán, pena de muerte, ¿no? China para mí es un país corrupto. Singapur, sí. Se me fue el nombre justamente. Singapur es un ejemplo. En 30 años acabó con la corrupción. Y ser funcionario público allá es cosa seria. Claro. Y lo que usted dice, partió del mejoramiento de la educación. Conocemos de esa experiencia. Singapur era similar a Haití hace 35 años. Y hoy Singapur exporta conocimiento, el know-how. Hay grandes profesionales que están en Reino Unido, en Europa, exportados por Singapur. Mejoraron la educación. Lo que usted dice, doctora Carpio. Bien, queremos agradecerles por su participación, comprometernos a seguir hablando de esto que está en construcción. Quizás, como se suele decir comúnmente, estamos en pañales en este tema frente a otros países. Creo que es fundamental enfrentar con decisión, ser mucho más eficaz en el control de los bienes y los activos, especialmente quienes están en el mundo ilegal. Muchas gracias a la ingeniera Jenny Andrade, especialista en delitos financieros, y la doctora Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos. Muy gentil es su participación. Muchas gracias, buenos días, siempre a las órdenes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor Rafael Ollarte y para hablar sobre el tema de la justicia y uno de los puntos puestos en la consulta popular, las extradiciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay una joya oculta en Ecuador, creada con máximo detalle en Inglaterra, inspirada en la obra de